Iglesia, en esta mañana tenemos un texto que yo he estado orando por un buen tiempo, que el Señor nos ayude a comprender su importancia. La importancia que le da el Señor Jesús, la importancia que le da el Espíritu Santo a través de Marcos. Déjeme decirle que estamos en nuestra penúltima entrada de la segunda temporada de Y al Instante, Cristo en Misión a través de Marcos. La semana que viene, cuando le demos el season finale, el final a la segunda temporada de Marcos, vamos a estar a la mitad del Evangelio. Y como si fuera a propósito, y sé que así lo es porque en Dios no hay coincidencias, antes de llegar a esa mitad, nos encontramos con el pasaje que tenemos hoy, que como veremos tiene palabras duras pero necesarias, tanto para quienes las recibieron en ese primer momento, como para ti y para mí hoy. Que si lo entendemos, vamos a entender mucho mejor tanto el corazón de Dios como nuestros corazones. Así que acompáñenme por favor a Marcos capítulo 7. Vamos a estar viendo el versículo 1 al 23. Esa es la página 1026 en una NBLA que tú puedas tener. Yo he titulado nuestro sermón Cuando los hombres se creen más sabios que Dios. Vamos mal ahí, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Él nos ha dado su palabra. Vamos a leerla. Marcos 7, 1 al 23. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el estómago y lo elimina? Jesús declaró así limpio todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Dios ten misericordia. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades, iglesia, ¿qué dice ahí? De adentro salen y contaminan al hombre. Que el Señor bendiga su palabra. Jesús, tú has dicho tanto aquí. Yo te ruego que tú nos hables una vez más
Abre nuestros oídos para escucharte y limpia este desorden que hay aquí adentro. Porque oramos en el nombre del que resucitó. Amén. Este es un pasaje extenso, complejo pareciera, pero tiene una misma vena detrás. Les voy a dejar el bosquejo en pantalla para los que toman notas y luego vamos a ver nuestra idea central. Este es nuestro bosquejo en 4 partes. Primero vamos a ver las manos sin agua. Segundo vamos a ver los labios sin corazón, en los versículos 5 al 8. Luego veremos la tradición. Ay, Señor. Tradición sin Dios. Y luego veremos entonces la condición del corazón. Y esta es nuestra idea central. Porque el pecado no se arregla con leyes y los corazones sucios no se limpian con agua, necesitamos a Jesús. ¿Listos? Acuérdense que yo necesito que ustedes me digan. ¿Listos? Ok. Empecemos entonces viendo las manos sin agua. En los primeros versículos, esto fue lo que inició el conflicto. Así inicia. Y Marcos nos deja ver desde el inicio que este es un asunto serio. Primero, porque esta es la confrontación teológica más extensa que tiene Marcos. Hay una confrontación más extensa. La vemos al final del Evangelio. Pero la confrontación teológica, de discusión teológica más extensa de Marcos es esta. Pero también nos los deja ver, por como empieza diciendo, los fariseos y algunos de los escribas, ¿el qué? Versículo 1. ¿Qué dice? Por eso tiene la Biblia ahí en mano. Habían venido de Jerusalén. Esto no fue como que se encontraron en el camino. No. Esta es una delegación oficial. Eso quiere decir que esta es una acusación oficial. Esta gente vino de la capital. Acuérdense que Jesús está ministrando lejos de Jerusalén. Normalmente en Galilea, allá arribota. Él no está donde se cuecen las papas. Él no está donde se arma el asunto. Él está lejos, en los bordes. Esta gente vino de Jerusalén a acusarlo. Y recordando solo los fariseos, hoy en día, como un bendito fariseo. Los fariseos no son lo malo de la película. Siempre recuerden, los fariseos era un grupo, era una facción religiosa que en su vida y práctica ellos buscaban honrar la ley de Dios. ¿Ok? Y ellos tenían mucho favor del pueblo. A la gente le encantaban los fariseos porque ellos se enfocaban en enseñar la ley. La ley refiriéndonos al Antiguo Testamento, principalmente los libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. El hecho de que vinieron con los escribas es que vinieron con testigos. O sea, esto es formal. Esto no fue que vino un tipito así cualquiera, no. Viene un grupo formal con escribas formales a hacer una acusación. ¿A acusar a Jesús de qué? ¿O a sus discípulos? Importante, que ellos no acusan a Jesús todavía, no se atreven. Tenemos 7 capítulos viendo a Jesús, perdóneme, rompiendo ligas. O sea, haciéndolo bien. Esta gente no se atreve a venir y acusarlo abiertamente. ¿Pero qué hacen? Acusan a los discípulos. Ahora, ¿de qué lo acusan? Lo acusan de algo que es importante también. Es un asunto serio. Cuando hablamos de lavarse las manos, en el lenguaje original, varias veces aquí, cuando dice lavarse las manos, literalmente dice zambullirse las manos. O sea, este era un lavado, el real lavado de mano. Era un ritual, era un proceso. No diga como... Mis hijos están por ahí. No como se me lavan la mano mis hijos a veces, me encanta que... ¿Te lavaste la mano? Sí, con jabón. Y se devuelven. No era ese tipo de... Era el lavado de manos, ritualístico, con procesos. Pero Marcos es muy perspicaz. El Espíritu de Dios, recuerden cuando yo digo Marcos, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero Marcos, los dos, Dios, a través de Marcos, es muy perspicaz. Ustedes notaron la acusación, vean ahí el versículo 2. Dice, algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas. ¿Y qué hace Marcos? ¿Qué él dice? Es decir, sin lavar.
¿Lo notaron ahí? Con manos inmundas, esa es una acusación real, bíblica, válida. Pero Marcos, como para que nadie se equivoque, dice, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así el qué. La tradición de los ancianos. Aquí se puso interesante la cosa. ¿Tenían la mano inmunda los discípulos? Pero esa es la acusación. Para la gente popular, sí, porque la tradición de los ancianos es lo que hacían ¿quiénes? Los fariseos y ¿quiénes más? Todos los judíos. ¿Me están siguiendo? La acusación de tener las manos inmundas es una acusación bíblica, válida, pesada. La acusación de lavarse las manos es una acusación de la tradición de los judíos. Y las dos se han mezclado. Se puso interesante esto. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo? Ok, cáiganme atrás. Dios reveló la ley. Siempre que hablamos de la ley, ahora les voy a enseñar dos palabras hebreas fáciles. La Torá, repitan conmigo, Torá. Nítido. De paso, el hebreo casi siempre es agudo. Termina con acento en la A, o bueno, en la última sílaba. Y usualmente terminan en A también. Entonces, la Torá es la ley de Dios. Y normalmente cuando se habla de Torá en la mente judía, en la mente del pueblo israelita, se refieren a los mandamientos de Dios revelados principalmente en los libros de Moisés, principalmente Levítico, Números, un chin de Deuteronomio, principalmente. Entonces, Dios revela la ley aquí, ¿verdad? Este pedacito más o menos. Bien, la ley, ¿le suena? Súper, perfecto. La Torá, ¿cómo se llama? Nítido, te dicen, yo me sé esa. Muy bien. La Torá tiene, haz esto, no hagas aquello. Súper, excepto que los mandamientos no son siempre tan específicos. Dios a propósito deja cierta ambigüedad en ciertos momentos. Mandamientos a veces tienen ciertas choques, contradicciones, y por tanto hay cierta libertad, cierta ambigüedad. Entonces le voy a enseñar otra palabra hebrea ahora. Mishnah. Me deja solo. Se apagan las luces. Mishnah. Muy bien. Se sabe en la Torah que la ley. Mishnah es tradición. La tradición oral, entonces, tradición oral, luego la ponen por escrito, porque las cosas orales después la gente se confunde, entonces hay que ponerla por escrito. La Mishnah es la tradición oral que rodea a la Torah. Entonces, literalmente, la mente del judío funcionaba de la siguiente manera. Dios reveló la Torah y la Mishnah es una cerca que protege la Torah. Para que nadie se vaya de boca con la Torah, le ponemos una cerca alrededor. Para cuidar la Torah. ¿Me siguen? O sea, si la línea está ahí, como yo no me quiero ir de boca, yo pongo una cerca y así nadie se va para la línea. Suena como bien. Yo he escuchado eso, si la línea está allá, yo quiero estar lo más lejos que pueda de la línea. Suena bien. Miren cómo se veía en la práctica. De paso, si la ley era el mandamiento, o la Torah era el mandamiento, la Mishnah era cómo tú cumples el mandamiento. ¿Me siguen? El ser humano es muy creativo. ¿Ustedes sabían? Por eso yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial, porque el ser humano es muy creativo. Yo le voy a dar un par de ejemplos, excepto a los robots. Los robots no me gustan. Pero la inteligencia artificial yo no le tengo miedo. Pero déjenme darle un ejemplo. Uno de los 10 mandamientos, clarito, por Dios, Antiguo Testamento. Guarden el día de reposo para mantenerlo santo. Amén. Torah, Mishnah. En el día de reposo no se pueden ver en el espejo. Ay, los habladores. No, te lo explico. En serio. ¿Saben por qué? Porque al verte en el espejo, te puedes encontrar una cana, te da ganas de quitarte la cana es trabajar.
¡Pum! Ahí está la cerca. No, yo estoy guardando la Torá, poniéndole una cerca alrededor. Un mandamiento de la Torá, guardar el día de reposo. Por tanto, yo no cultivo la tierra. Torá. Mishnah, no puedes escupir en el piso. Y si lo haces, ten cuidado donde cae. ¿Por qué? Porque si escupes en la tierra y se ve, tú usas el pie para moverlo, para que no se vea, eso es cultivar la tierra. Torá, guarda el día de reposo. Mishnah, no puedes usar caja de dientes el día de reposo. ¿Por qué? Porque si se te cae, te vas a agachar a recogerla. Eso es llevar una carga el día de reposo. Yo no estoy relajando. Sí, estoy relajando, pero es verdad. Esas son las cercas. En serio. Y hay muchísimas así. Muchísimas así. Y los judíos desde pequeños le enseñaban la ley, la Torah, y le enseñaban la Mishnah al ladito. En serio, le enseñaban una y otra. Una al lado de la otra. A tal punto que se hacían indiferenciables. Y adivinen cuál era la mayor parte de la Mishnah. Cómo mantenerse puro, no quedar inmundo. Entonces, ciertamente, la Torá enseña que los sacerdotes, antes de ejercer su sacerdocio, tienen que lavarse las manos. Y la Torá enseña que hay ciertos alimentos que para el judío no debía comer, ¿verdad? Esa es la ley, la Torá. La cerca, la Mishnah, decía que el judío que tocara a un gentil, a un no judío, quedaba inmundo, tenía que lavarse las manos. ¿Dónde enseña eso de la Torá? En ningún lado, pero la Mishnah le enseñaba, para cuidarse. La Mishnah enseña que el judío que bebiera o tocara algún plato de algún gentil, tenía que darse su baño ritual. Por tanto, si tú vas a una plaza, tú tienes que darte un baño. No piensen en plaza, una plaza, un mercado. Si tú vas a un mercado, sin querer tú tocas cosas. Entonces tú tienes que darte tu baño ritual después. ¿Me siguen? Estoy durando mucho, me adelanto ya. Le va sirviendo para que vayan entendiendo. Yo les quiero poner en la mente del momento. Pero yo quiero que vean los extremos, porque escucha. Ay, no, por favor. Escucha. La cerca llega a un punto. Hay dos porciones de la Biblia que no se escribieron en hebreo. En Daniel y en Esdras. Y la Mishnah enseña que el judío que toque un Antiguo Testamento que no está escrito en hebreo, tiene que lavarse las manos. La ley, no, perdón, la Mishnah. Si tú tocas una copia de la Biblia que no fuera en hebreo, tenías que lavarte la mano. ¿Dónde enseña la Biblia eso? En ningún lado, pero la Mishnah lo enseña. Pero hay dos partes de la Biblia que no están escritas en hebreo, están escritas en arameo, en Daniel y en Esdras. Si tú estás leyendo Daniel y llegas a la parte que está escrita en arameo, tienes que darte tu baño ritual. ¿No le parece un poco ridículo eso? Pero tú sabes por qué. Porque ustedes no vivían ahí. Ni yo tampoco. Esa cerca era tan alta que no le permitía disfrutar la Torá. Ni tampoco la vida. De verdad no le permitía disfrutar la vida porque para todo había una regla. Tú vivías marcado. Es como una... Por favor, nadie se me ofenda. Esto es un ejemplo, esto no lo dice la Biblia, esto es un ejemplo mío. Pero yo creo que funciona. Como tener una mata hermosa, cuando tú tienes mata lindísima, no la toques y le pones una malla y tú no puedes ni ver la mata, la flor, esa flor es tan linda, no la puedes tocar, no la puedes ni ver, nadie puede pasar al jardín porque tienes que mantenerlo limpio. Pero ¿para qué tú tienes el jardín si nadie se le puede acercar? No para darle uso. Unos muebles son hermosos, esos muebles de plata, tan hermosos, pero le ponen unos plásticos gigantes arriba y nadie se le puede sentar. Y tú dices,
¿Pero y para qué tengo los muebles? Nadie se me ofenda, por favor. Ay, esto lo dijo Jairo, no Dios. Ok. Y para sentarse hay que durar media hora quitando los plásticos. Y tú dices, ¿pero y para qué lo puse? Y a mí me encanta que el que anda con Jesús al año Jesús sea. Porque los discípulos que se criaron en este ambiente no están lavándose la mano ya. ¿Oyeron? Se le ha ido pegando a Jesús. No crea que mira, ayer tuvimos bautismo y fue hermoso. La semana que viene enseñamos el video, fue buenísimo. Y a mí me encanta compartir con la gente que está como conociendo a Jesús. Algunos desde cero, que están recién convertidos. Porque dice, es que yo tengo muchas cosas que trabajar. Yo le digo, sí, yo también. Usted, pastor, sí, yo también. Pero en la medida que tú vas creciendo con Cristo, tú vas encontrando cosas de tu vida y va cambiando y va cambiando y va cambiando y va cambiando. Sigue viniendo, sigue aprendiendo de la Escritura, sigue leyendo tu Biblia todos los días que tú puedas. Ojalá y sea todos los días, varias veces al día. Porque en la medida que te vas acercando a Jesús, te vas pareciendo a Jesús. Él te va formando a su imagen. Pues los discípulos que tenían toda una vida haciendo las cosas de una manera, ya no la están haciendo así. Y ahora tienen manos sin agua. Mientras los fariseos tenían labios sin corazón. Y por lo que yo conozco de Jesús, hemos estado viendo Marcos hasta ahora, hemos visto 260 y pico de versículos de Marcos. Y este ha sido un Jesús llenos de palabra de amor, que enseña, que sana. Miren, Jesús tenía que ser la persona más afable del mundo. Amable, afable, como que da ganas de estar con él. Lo sabemos por lo que hemos leído, pero también porque los niños querían estar con él. Y es raro encontrar un adulto que los niños quieran estar cerca de él todo el tiempo. Y también porque las multitudes seguían a Jesús, él siendo judío. Ya ustedes vieron que los judíos si se acercaban a un gentil tenían que irse de un baño. Tú no quieres estar con una gente que si tú lo tocas tiene que irse a bañar. Las multitudes querían estar cerca de Jesús, incluyendo multitudes de gentiles. Y los desadaptados sociales también. La mujer que tenía el flujo de sangre. Tanta gente, los endemoniados, luego se querían ir con él. Ese es Jesús, ¿verdad? Lo que los desadaptados, los desahuciados, los pobres, los desposeídos, todos queremos ir donde Jesús. Amén. El Espíritu Santo te lo dice, tú lo sientes, que Jesús es demasiado bueno. Amén. Yo quiero estar cerca de Jesús. El hombre más santo, justo, bueno, amoroso, manso y humilde de corazón. Recuerda eso. Cuando tú ves que le preguntan, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, la Mishnah, sino que comen con manos inmundas? Y Jesús, este mismo Jesús, le respondió, ¿cómo? Bien profetizó Isaías ustedes, ¿qué? Hipócritas. Wow, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. El hombre más manso y humilde de la tierra, del universo, les llama hipócrita, embusteros, mentirosos. Ya tú ves qué tan importante es este tema, que ameritó esta respuesta de parte de Cristo. ¿Lo ven? ¿Tú alguna vez has estado con alguien que causa un liazo? Eso pero nada más fue una pregunta que yo hice y qué. Ya veo que le ha pasado ahora. Ojalá y tú no seas ese alguien. No me era preguntando. Yo no sé por qué tú te pones así. Fue una pregunta que yo hice. Esta gente nada más estaba preguntando, dirían, ¿verdad? Fue una pregunta que yo hice. Tú no tenías que ponerte así. Jesús se puso así. Jesús se puso así. Porque no era una pregunta nada más. Ellos están acusando a sus discípulos. Y déjame decirte algo, iglesia, por favor, quédate con esto aquí.
A Cristo no le gusta que se metan con sus discípulos. Si hay una cosa que alborota el corazón de Jesús es que hagan tropezar a sus discípulos. Quienes acusan a los escogidos de Dios están tomando el lugar del diablo. Si hay algo que alborota el corazón de Jesús, es que hagan tropezar a sus discípulos. Quienes acusan a los escogidos de Dios están tomando el lugar del diablo. Bien dice él en otro lugar que mejor le hubiera sido no nacer o ponerse una y que hacer tropezar a uno de sus pequeñitos. Eso Jesús no lo soporta. Y te digo algo, llamarle hipócritas es lo más justo y más correcto y más amoroso que él podía hacer ahí. Porque un hipócrita es alguien cuyas acciones externas no tienen nada que ver con su corazón. Y lo que él quiere hacer es darle como un electroshock. Es como dejar en claro a ellos, y luego lo hace a todo el mundo, cuán peligroso y pernicioso es el camino que ellos están tomando. Y hay momentos que no son para pasar de que pañito tibio. Salimos de aquí de la iglesia, súper bien, y está el hermano aquí, se encuentran con el hermano aquí. Salen por ahí, por la salida del hotel. Y tú te fijas que tu hermano, que tú no te sabes su nombre, anda con sus hijos chiquitos y está viendo el celular. Y va a cruzar la Gustavo Mejía Ricard, el restaurante al frente, y él está con el celular, él no está atento, empieza a cruzar la calle, viene un vehículo a todo lo que da, que tampoco está atento. Y tú, que como tú no te sabes su nombre y no son tan cercanos, dices, hey, pss, mira, el que va a la iglesia. Bueno, ¿sería eso amoroso? ¡Hey! ¡Te van a matar! Eso es amoroso. Y perdón, por el grito. Eso es amoroso. Ay, bebé, aquí, perdóname. En ese momento, eso era lo que meritaban los fariseos. Lo que ellos... me voy afuera. lo que ellos iban a hacer no era para algo suave. No era para una conversación suavecita. Porque la hipocresía de los fariseos y la tradición de los ancianos, su superlavamiento de manos, era un cráter de perdición prendido en fuego. Y ellos no solo se estaban perdiendo ellos, se estaban llevando a quienes. Lo leyeron en el versículo 3. 1000 puntos imaginarios que me lo diga. ¿Quiénes más estaban participando en eso? Todos los judíos. Y Jesús no iba a permitir eso. Por eso se pronunció como lo hizo. Por eso habló como habló. No siempre hay que estar pasando paño tibio. Porque la tradición que ellos tenían era muy bonita y todo, muy higiénico eran ellos. Serían excelentes chefs. Excelente tradición con el pequeñito problema que era una tradición sin Dios. Y el problema clave lo dice en el 8, lo repite en el 9 y luego lo dice en el 13, para que vean que es tan importante y que se deje claro. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Le dice otra vez, astutamente ustedes violan, no solo lo dejan, violan el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Versículo 13, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes. Y entonces, ¿qué dice? Presten atención ahí. La cual ustedes han, ¿qué? Transmitido. Y entonces, lo último que dice, hacen muchas cosas semejantes a ustedes. Marcos lo repite 3 veces. Y antes ya le había dicho esto, que hacen muchas cosas semejantes. Porque esto de lavar las manos es un ejemplo de la Mishnah, que no tenía el tamañito que yo le enseñé ahorita, no.
de un solo mandamiento. ¿No vieron todos los ejemplos que le di así? Yo tuve que elegir algunos. Hay muchos y muchos y muchos ejemplos. Porque cuando el hombre se cree más sabio que Dios, se pone bien creativo. ¿No han visto cuántas religiones hay? Cuando empezamos a añadir reglas, a construir cercas, a agregarle la ley de Dios, no hay quien nos detenga. Empezamos con cómo vestirnos, después cómo actuar y después cómo lavarnos las manos. Pero aquí el lío. Cristo lo dice claramente. Crear mandamientos deshonra los mandamientos y al Dios de los mandamientos, porque estamos tomando el lugar de Dios, el único dador de la ley. Cuando empezamos a crear mandamientos, nosotros somos ¿quién? ¿Quién da la ley? Pero ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Entonces yo le digo, Dios, mira, gracias por tu trabajo dando la ley. Muy bien, necesito unas correcciones. Déjame decirte, yo trabajo como editor. Ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago de 8 a 5 normalmente, menos los martes en la mañana que escribo sermón. Súper. Dios me manda la ley y yo me siento, tú sabes, como yo soy respetuoso con Dios, yo le prendo el track changes, el revisar cambios. Y le hago un par de comentarios. Gracias Dios. Ese mandamiento le faltó un poquito de especificidad. Y aquí terminaste en un verbo en infinitivo. Esa no es la mejor forma de terminar. ¿Tú te imaginas? ¿Quién se atreve a hacerle eso al creador del universo? Nosotros. Cada vez que agarramos la ley y decimos, mira, la Biblia no dice nada, pero yo te digo. Y entonces ponemos una cerca y se nos olvida que ese mandamiento que se nos dio es para mi gozo. ¿Tú te acuerdas del salmista cómo habla de la ley? Que es dulce. ¿Para qué yo le pongo una cerca a la miel? Yo quiero acercarme y comer de ella y vivir de ella y aprender de ella. Pero le pongo cerca. Es como que está totalmente patas para arriba. ¿Me siguen? ¿Para qué yo quiero alejarme de la ley y del Dios que me dio la ley? Yo quiero vivir dentro de ella. Y te voy a decir una cosa más. Lo que crean mandamientos normalmente son los que están en autoridad, ¿verdad? Pues no son los pobres y los desahuciados y los que no tienen favor, los que no son populares, los que crean mandamientos, son los que están en autoridad, ¿verdad? Entonces, se convierte en una lucha de poder. El que tenga más poder, como en los tiempos de Cristo, que habían dos facciones religiosas principales, luchando por poder, fariseo y saduceo. Entonces se vuelve el antievangelio, donde los ricos se alimentan de los pobres, los poderosos se alimentan de los débiles, los fuertes se comen a los débiles. El antievangelio, ¿por qué? Porque el que está arriba es el que puede crear mandamiento. Y creamos mandamiento a nuestra conveniencia, el que yo sé que yo puedo cumplir, el que me gusta, el que me hace sentir bien, el que me alimenta. Y una última cosa, en este punto, yo le pido perdón, mi timer no se puso, entonces yo no sé, hoy quizá acabemos a las 12:30. Ahí. El texto dice varias veces que el pueblo se aferraba a las tradiciones, ¿verdad? Y que se transmitía a mucha gente. Porque los mandamientos humanos, las tradiciones de hombres, la Mishnah se transmite fácil. ¿Tú sabes por qué? Por la encarnación de la enseñanza. Cuando tú tienes un maestro que te enseña algo y esa persona te ama o te quiere o te enseña bien y te lo liga con la Biblia, es difícil que tú no creas que eso fue la Biblia. Porque quien te lo enseñó y te abrió a un versículo. Tú se lo crees. Nuestra mente y el corazón se confunden y te lo dijo alguien y tú crees que te lo dijo Dios. Y luego para borrar eso de ahí arriba, ¡ay mi madre!
Gracias a Dios que tenemos al Espíritu de Dios, que nos lleva a toda verdad. Amén. Que Él que hace el trabajo como de ayudarnos a deshilachar esos líos. Amén. Yo no sé si le estoy ayudando o confundiendo, perdóneme. Yo espero estarle sirviendo. Pero ahora sí quiero decirte algo a ti, que eres maestro, en cualquier área. Si enseñas la palabra de Dios de cualquier manera. Hermano o hermana, tú tienes una carga muy pesada. Muy pesada. Esto no es cualquier cosa. Abrir esto y decir, Dios dijo, esto no es cualquier cosa. Esto no es relajo. La Escritura claramente dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán un juicio más severo. Cuando tú te sientas y abres la Biblia, dice, miren, este versículo dice, hermano o hermana, ora y pídele al Señor que tú estés diciendo lo que este versículo dice y no lo que tú crees que dice. Y ten cuidado si tú crees, tú lo dices, mire, yo creo que puede ser que, porque tu deseo es honrar los mandamientos de Dios y no violarlos, no fallarles, no trascender lo que Dios dijo. Tu deseo es honrar a Dios. Amén. Y es así como hoy todos nosotros tenemos que sentarnos de frente con todo lo que creemos y preguntarnos. Le pedí que pongan esto en pantalla. ¿Esto que creo, esto que enseño, es tradición de hombres o es palabra de Dios? No es suficiente que se parezca a la Biblia. Salió de la Biblia. No es suficiente que me habla de Dios. Me ayuda a crecer en mi relación con Dios. No es suficiente que me haga lucir más limpio. Me apunta a Cristo. Me muestra mi necesidad de Cristo. Me lleva a la cruz del Calvario. Me lleva a depender del Espíritu de Cristo para cumplirlo. Porque si no es así, con toda probabilidad es tradición de hombres. Recuerda quiénes son los enemigos número uno de Jesús en todo el Evangelio de Marcos. ¿Quiénes son? La misma gente que se suponía que tenía la Biblia cerca. La enseñanza de Dios me lleva a Dios. ¿Tú recuerdas quién fue el primero que le añadió a la palabra de Dios? Génesis 3. Con que Dios les dijo. Y cambia un chin lo que Dios dijo. Una gotica lo cambia. Es un cambiecito que le hace. Que no va a comer de ningún árbol. No, fue de este que no podía comer. Ah, yo pensaba que era de ninguno. ¿Eh? Pero amado hermano, la ley de Dios, la verdadera ley de Dios, la tradición de Dios, siempre, escucha, siempre, lo digo con la Biblia en la mano, siempre nos lleva a depender de Dios. Bien lo dijo el teólogo reformado neerlandés J.C. Berkouwer. La esencia de la teología cristiana es la gracia. La esencia de la ética, del comportamiento cristiano, es la gratitud. Mi teología, gracia. Mi comportamiento, gratitud. Porque terminemos viendo entonces la condición del corazón. En el versículo 14, Cristo hace algo muy interesante. Véanlo conmigo, versículo 14. Llamando de nuevo a la multitud, ¿con quién él estaba hablando hasta ahora? Le hicieron esta acusación formal, Cristo le responde a ellos, ¿y qué él hace entonces? Llamando de nuevo a la multitud. Dice, miren, esto que yo voy a decir ahora no es nada más para este grupito de religiosos. Todo el mundo acérquese, oigan. Escuchen todos, todos ustedes que están acostumbrados a la lavadera de manos, escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino el qué. Escuchen todos, everybody, listen, vengan acá. Hey, vengan, todo el mundo, oigan, la fiebre no está en la sábana.
Y tú pensarías, eso se lo comió vivo a los fariseos, esto tío, vamos a hacer lo que queramos ahora, echa, sí, 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 libertad, vamos a tumbar la cerca. No, me encanta el ángel del Señor, que es Jesús reencarnado, cuando viene y le dice, Josué, mira, ¿y tú eres de aquel lado o tú eres de este lado? Y el ángel del Señor, ¿qué le dice? No. Pero entonces, no. Entonces, cuando Cristo tú le preguntas, pero entonces Cristo es liberal o él se va a hacer demasiado para aquel lado, demasiado para este lado, él dice, no, a Cristo tú no lo puedes poner en una caja. Las respuestas de Cristo siempre son las respuestas de un Dios soberano y omnisciente que siempre te dejan con la boca abierta. Entonces, cuando Él llama a todo el mundo y tumba esto del lavamiento de manos y el asunto de la comida, todo, o sea, todo el sistema, yo me imagino la gente que vendía agua, o sea, se le fue el negocio ahí mismo. Déjeme decirle que hubo un rabí reconocido que se murió de sed porque mientras él estaba preso en una prisión romana, cuando le daban alimentos los gentiles, él usaba esa agua, como haciendo show, ¿verdad? Me imagino yo. Él usaba esa agua para lavarse las manos en vez de beber. O sea, esto era un asunto. Cristo dice, olvídense de eso, declarado libre todos los alimentos. ¡Wow! ¡Libertad! Claro, libertad para darte cuenta que no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina. Que el problema del corazón es demasiado grande para pensar que un poquito del agua lo va a resolver. Que dejen de enfocarse en lo de afuera y miren para adentro. Y cuando vean para adentro van a sentir la desesperación real de nuestro podrido corazón. Que dejen de estar limpiando de qué vaso y lavando mano y buscando ropa. Matthew Henry, un escritor puritano, decía, nuestros malos pensamientos, afectos, palabras y acciones nos contaminan y solo estos. Como una fuente corrompida brota aguas corrompidas, así un corazón corrompido produce razonamientos corruptos, apetitos y pasiones corruptas, y todas las malas palabras y acciones que emanan de ellos. Una comprensión espiritual de la ley de Dios y un sentido de la maldad del pecado harán que un hombre busque la gracia del Espíritu Santo para reprimir los malos pensamientos y afectos que obran en su interior. Que si el pozo está lleno de heces fecales, tú no te preocupas por limpiar bien el vaso antes de beber de esa agua. El problema está en la fuente. Esto es difícil de procesar. No. Que tu corazoncito está lleno de inmundicia, de maldad. Es tan difícil de procesar que los discípulos que han escuchado de todo, dicen, maestro, explícanos la parábola. Yo no creo que sea una parábola, déjame decirte. Yo estoy casi seguro que Cristo lo dijo claro y los discípulos, eso tiene que ser una parábola, segurito. Eso está demasiado duro para ser real. Jesús, ¿qué era esa parábola? Y Cristo dice, ok, miren, déjenme explicarle bien. Que de su corazoncito hermoso y precioso, tan bueno que es su corazón, salen los malos pensamientos y las fornicaciones y los robos y los homicidios y los adulterios y los engaños y el orgullo y la sensualidad y la insensatez. No, el problema es la educación, no el corazón. Son los gobiernos, el corazón. Es la sociedad, el corazón. Las redes sociales, el corazón. Nuestro bendito problema es nuestro podrido corazón. ¿Y cómo se lava eso? ¿Quién le pone brío al corazón? ¿Quién controla su corazón? Si la humanidad sigue lavándose las manos para lidiar con su corazón, no hay esperanza porque no hay detergente que lave un corazón así. No lo hay. ¿Y quién se inventa suficientes reglas para detener el adulterio? Tú sabes que uno le busca la vuelta.
Tú pones todas las reglas, uno le busca la vuelta. La insensatez. ¿Cómo tú paras la insensatez? Tú vas a no construir una cerca, no, tú vas a construir una plaza. Tú vas a construir un mall de 1000 kilómetros hacia arriba y el insensato va a buscar una forma de ser insensato. ¿Me equivoco? ¿Cómo tú paras los malos pensamientos? ¿Alguien aquí ha podido? Que levante la mano para que venga y termine el sermón. El que pueda parar los malos pensamientos. ¿Cómo? ¿Cómo? No podemos. Es más, lo que hacemos es que nos inventamos reglas que sí podemos cumplir y entonces nos paramos y decimos, Señor, gracias porque yo no soy como aquel. Mis hijos no son como los hijos de aquel. Yo no me comporto como aquel otro. Yo sí voy a la iglesia todos los domingos. Y sí, yo hago mi cosa, pero yo no hago lo que hace aquel otro. ¿A quién te suena? Y de paso recuerda que quienes acusan a los escogidos de Dios están tomando el lugar del diablo. Tengamos cuidado cuando estamos diciendo, yo no soy como aquel otro. El diablo es muy bueno haciendo eso. Y es más. Somos tan malos, escucha, que a veces, Señor, perdónanos, a veces nosotros tratamos de cumplir la ley de Dios. Y tú, no sé quién eres, pero tú sabes que es verdad. Tratamos de cumplir la ley de Dios para no necesitar a Dios. De portarnos suficientemente bien, de tal manera que no tengamos que encontrarnos de frente con Dios y pedirle su ayuda y su gracia. Es un mensaje chocante, decía Tim Keller, que la obediencia cuidadosa a la ley de Dios puede servir como una estrategia de rebelión en contra de Dios. Puedo portarme suficientemente bien como para decirle a Dios, yo no te necesito. Desde mi niñez yo he hecho todo. Te falta una cosa. ¡Más! Pero yo lo hice todo, Señor. Y ahí te das cuenta que no era por Él, lo hacías por ti. Tú eras el niño bueno para que te den, no por amor. Por la derecha tengo problemas, por la izquierda tengo problemas, por adelante tengo problemas, por atrás tengo problemas porque el problema está aquí. No hay salida y eso mismo dice la Biblia. Eso mismo textualmente dice Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Yo el Señor. Versículo 10. Yo el Señor. Porque si la historia termina mal, no ha terminado la historia. ¿Qué yo puedo hacer? El versículo me lo dice, Cristo te lo deja clarísimo. El problema de Cristo no era con la Torá, era con la Mishnah. Tumba la cerca. No hay otro lugar donde correr, sino donde yo, el Señor. Señor, yo vi el desastre que yo soy. Ayúdame. Hermanos, el Señor, en su bendita gracia, porque Él sabía nuestro desorden, nos dio su ley. Él nos dio su Torá. Él nos la regaló. Él nos dio su palabra. Hermosa, gloriosa palabra. Como miel para nosotros. Que nos instruye, que nos conforta, que nos consuela, que nos guía. Con todos sus puntos que son difíciles de entender y sus ambigüedades y sus cosas que no sigo y que digo, pero yo trato y yo me encuentro un Dios tan santo ahí y yo digo, ¿y qué yo hago? Pastor, es que yo traté y no pude. Sí, porque cuando yo me encuentro con todas estas cosas que yo leo y digo, es que no le entiendo, es que cómo llego, yo me tiro a rodillas y digo, Señor, ¿qué hago? Y miro hacia arriba y encuentro en la cruz a Cristo crucificado que me dice, ven. Y entonces yo digo, la Biblia es una guía que me lleva hacia Cristo. Mi corazón es un lío podrido y Cristo es un río bendito. Y Cristo en su espíritu me enseña cómo vivir. No solo me perdona, me transforma. No solo me redime, me da una nueva vida. Y poco a poco
Y a veces, de pronto, poco a poco y de repente me hace otra cosa. En vez de ponerle leyes a mi corazón, me da un nuevo corazón. Y en vez de inventarse nuevas leyes, o que yo me invento nuevas leyes, Él me da su ley. Le escribe en mi corazón. Me da su Espíritu Santo que me ayuda a interpretar bien su ley. Que es suficiente para mí. No, los fariseos dicen, yo quiero cerca. Yo quiero poder hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Para cuando yo me encuentre ante el trono de Dios, yo puedo decir, mi propio esfuerzo aquí me llevó delante de ti. Yo lo logré, Señor. Lo logré. Los hombres no somos más sabios que Dios. El agua no limpia corazones contaminados. Las reglas no nos dan salvación. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Bendito sea tu nombre, Señor. Nosotros reconocemos nuestra gran necesidad de ti. No hay en nosotros bondad. No hay en ti maldad. Apúntanos a ti. Recuérdanos quién tú eres. Perdona nuestro orgullo. Perdónanos el haber tratado de tomar tu lugar en el trono. Limpia nuestro podrido corazón y danos vida nueva. Porque oramos por aquel que sufrió nuestro castigo, que hoy vive para siempre. Amén.